La misericordia del Señor cada día cantaré. En el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, en apenas 2 versículos, aparece una parábola que también tiene presencia en los Evangelios de Marcos y de Lucas, con alguna pequeña variación. Dice así el texto de Mateo. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. En el Antiguo Testamento, tanto en el profeta Ezequiel, capítulo 17, como en el capítulo 4 de Daniel, encontramos también imágenes que tienen que ver con ese árbol que da cobijo, que da alimento, que da sombra, que da protección. En Ezequiel 17 se habla de un cedro y en el capítulo 4 de Daniel se habla de una visión de un árbol grandísimo, de un árbol que tiene dimensiones especialmente grandes que llaman la atención. Personalmente, cuando ando por el campo y me encuentro con esos árboles inmensos que a veces están en el medio de la nada, digo, si no fuera cristiano, creo que adoraría a los árboles, porque me parecen una cosa tan impresionante, una manifestación tan grande de la fuerza de la vida que me llaman la atención. Dice así Daniel: vi un árbol gigantesco en el centro de la tierra. El árbol creció y se volvió corpulento. Su altura llegaba hasta el cielo y se lo veía desde los extremos de toda la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Había en él comida para todos. Debajo de él se guarecían los animales de los campos, y en sus ramas anidaban los pájaros del cielo. De él se alimentaban todos los vivientes. La parábola que presenta Jesús tiene un comienzo mucho más humilde, en un pequeño granito que, según dice Jesús, es la semilla más pequeña que existe. Se equivocaba, porque hay semillas como la de la orquídea, como la del ciprés y de algunas gramíneas que son más pequeñas todavía que la semilla a la que hace referencia Jesús, este grano de mostaza. Pero lo importante, me parece a mí, en esta parábola es el contraste entre la pequeñez, la sencillez, la humildad de ese granito y este arbusto inmenso que se produce a partir de este grano y que da la posibilidad a que muchos pájaros aniden en él. A lo largo de la historia de la interpretación de este texto, muchas veces se ha interpretado esto como una alegoría de la Iglesia. Y yo hoy quisiera sumarme a esta interpretación. Esta iglesia de seguidores de Jesús, que comienza con el mismo Jesús de una forma muy humilde, en un lugar marginal como es Galilea, no en Judea, sino en un lugar marginal como Galilea. Jesús sale de una pequeña ciudad, un poblado diríamos hoy, Nazaret, que no aparece nunca en el Antiguo Testamento. Y en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, Natanael va a decir qué cosa buena puede salir de Nazaret. De ahí tiene origen el cristianismo, de esa pequeña semilla de mostaza. San Hilario compara a Jesús con la semilla y al sepulcro con el lugar
de la siembra. Dice, fue sepultado, fue enterrado y de ahí surgió un inmenso árbol a partir de la resurrección. En el capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles, versículo 14, cuando Pablo se defiende ante Félix, dice, te confieso que formo parte de un camino al que mis hermanos consideran una secta. El cristianismo nace como una secta judía, nace dentro de Israel como un grupo que cree que Jesús es el Mesías esperado. Pero el cristianismo se desarrolla fuera del ámbito judío, se desarrolla en el Imperio Romano, en grandes metrópolis. Tiene un origen muy humilde y un crecimiento tremendamente grande en poco tiempo. Cuando pasa un siglo ya está diseminado por todo el Imperio Romano. Y a lo largo de los siglos el cristianismo va a entrar en distintos continentes, sobre todo en América con la venida de los españoles, los portugueses y después otros pueblos que también ya habían adquirido el cristianismo en África a través de la colonización. El cristianismo fue entrando en todas partes y esa pequeña semilla se convirtió en un árbol inmenso que cobijó a muchos pájaros y pajarracos. Hoy día estamos experimentando una realidad particular. Algunos incluso hablan de una cultura postcristiana, como que se está abandonando el cristianismo. Y creo que el que tenga un poco de ojos, de oídos, de sentido, puede también compartir esta idea. Hace unos días le regalé a un muchacho en situación de calle una cantidad de libros de espiritualidad, libros de religión, para que tratara de venderlos en la plaza y sacar un provecho para él. Y después me dijo, ¿no tiene otro tipo de libros? Porque la mayoría de la gente me dice, no somos creyentes. No somos creyentes. El Concilio Vaticano II habla del ateísmo y dice que una de las causas más concretas del ateísmo es la falta de testimonio de los cristianos. Hoy tal vez el problema más grande no sea el ateísmo, sino el indiferentismo. A la gente no le interesa que le hablemos de nuestras cosas, porque entienden que no somos personas espirituales. Hay un librito muy interesante que escribió el padre Jorge Oesterhel, Con un clic no basta. Y ahí el padre Jorge dice, nunca como ahora hubo tanta espiritualidad, pero la espiritualidad no es vivida de modo confesional, no es vivida de modo religioso. Y no se siguen a los maestros tradicionales, sino que se buscan otras formas de andar por la espiritualidad. Prestemos atención. Tal vez este árbol frondoso que cobijaba a tantos pájaros hoy esté expulsando a los pájaros. Hoy no se esté mostrando como un lugar de cobijo. Volvamos a presentar a nuestra iglesia como un hospital de campaña. Volvamos a presentar a nuestra iglesia como una casa de todos y para todos, en donde se respete la espiritualidad profunda de las personas, se las acompañe sin quererlas direccionar. Que el Señor nos conceda la gracia de que ese espíritu que fue capaz de revivir esos huesos secos que vio el profeta ahí tirados en el desierto y que los volvió a unir con carne, con vida, los hizo incorporarse y volver a ser seres vivientes, que ese espíritu también nos conceda la gracia de volver a ser un árbol en donde todos los pájaros y pajarracos encuentren cobijo. La misericordia del Señor.